de los procedimientos que han podido ver o visualizarán en las distintas salas de medicina y obviamente en la sala de neumología son dos principalmente, ¿no? Lo que es la toracocentesis y lo que es la realización de broncoscopía. Bien, cada uno tiene sus indicaciones como contraindicaciones, como también complicaciones al momento de realizarlos. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento invasivo por el cual, mediante la colocación de un catéter o una aguja, vamos a obtener, va a estar indicado en el caso de patologías pleurales, como viene a ser el derrame pleural, y se puede utilizar para lo que es extracción de muestra, para lo que es el diagnóstico, el estudio citoquímico, como el estudio presuntivo del líquido pleural, y también puede tener sus indicaciones como con finalidad terapéutica, ¿no? En el caso de derrames masivos o importantes en los cuales es necesario drenar dicho líquido. Asimismo, también la toracocentesis va a ser utilizada con finalidades terapéuticas en los casos de neumotórax, ¿no? En los cuales va a tener que, sobre todo en neumotórax a tensión, que van a repercutir a nivel hemodinámico en el paciente como ventilatorio, en los cuales se tiene que actuar rápidamente y obviamente producir la extracción o la salida de aire de la cavidad pleural. Bueno, entonces es una técnica en la cual o bien vamos a extraer líquido o aire, dependiendo de la patología, como acabamos de ver, ¿no? Mediante un catéter o una aguja. Bien. Obviamente, dentro de lo que es toracocentesis, tenemos toracocentesis diagnósticas y toracocentesis terapéuticas. Bien, dependiendo con qué finalidad se realice, cada una tomará un nombre distinto. ¿Listo? Dentro de lo que vamos a tener como indicaciones, obviamente la presencia de derrame pleural, sea cual sea la etiología, bien. Obviamente, si estoy frente a un empiema, que es la presencia de pus en la cavidad pleural, es indicativo de drenaje urgente, bien. La presencia de neumotórax, hemotórax, ¿no? O hidroneumotórax son algunas de las indicaciones en las cuales yo voy a realizar o plantear la realización de toracocentesis, sea diagnóstica o terapéutica. Entonces, en esta placa tenemos un paciente donde vemos una radiolucidez o radiotransferencia que compromete todo el emitoras derecho con colapso del parénquima pulmonar derecho, ¿no? Que corresponde a un neumotórax total. Bien, y obviamente tenemos que realizar la evacuación del aire de la cavidad pleural. ¿Listo? Nuevamente, un neumotórax, una de las indicaciones que tenemos para la realización de tóraco y finalmente colocación de catéter o drenaje torácico. Bien, nuevamente más de lo mismo. Y la toracocentesis terapéutica, como ya se mencionó, lo vamos a realizar en aquellos pacientes con derrames voluminosos o muy abundantes que repercutan en la parte ventilatoria del paciente y sobre todo si le producen insuficiencia respiratoria. Bien. Em, y obviamente también en el caso de neumotoras de gran tamaño y obviamente si presentan signos de inestabilidad hemodinámica, estamos hablando en el caso de neumotoras a tensión, es otra indicación de la realización de toracocentesis de tipo terapéutico. Bueno, muy bien, listo. Entonces, dentro de lo que viene a ser la realización de una toracocentesis, en el caso de un neumotoras a tensión, vamos a ver que vamos a realizar la colocación de un catéter o una aguja a nivel del segundo espacio o tercer espacio intercostal, ubicado con la línea media clavicular. A ese nivel, si estoy frente a un paciente con inestabilidad hemodinámica y un neumotoras a tensión, tengo que realizar un drenaje de forma urgente. Bien, en ese caso insertamos un catéter y procedemos al drenaje torácico, conectado bien a un pleurovac que puede ser conectado o no a aspiración continua. ¿Listo? Dentro de las contraindicaciones, así como tenemos indicaciones para realizar toracocentesis, tenemos contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones, la mayoría de ellas son relativas. Obviamente, si tengo un paciente con alteraciones en el perfil de coagulación, trombocitopenia, ¿no? Debo corregirlos antes de realizarlo. Si tengo algún tipo de lesión a nivel cutáneo en la zona de punción, también es una contraindicación relativa. O bien
si esta lesión es muy extensa, debo esperar a que esto mejore para poder realizar la punción de forma correcta, o simplemente siempre evitar la punción en zonas donde haya lesión a nivel cutáneo. ¿Por qué? Porque si yo hago la punción en un lugar donde haya algún tipo de lesión o infección cutánea, puedo esto llevarlo a la cavidad pleural y producir una complicación como es infección de la cavidad pleural o inclusive, mucho peor, la presencia de un empiema. Bien. Ahora, dentro de lo que es cantidad mínima de derrame o neumotoras, esa, que sea una contraindicación, más que una contraindicación, se tomaría más de que debo recurrir a otro tipo de pruebas para poder realizarlas de forma correcta. Si tengo un derrame muy pequeño, es preferible realizar previamente una ecografía torácica para poder determinar el tipo, la cantidad de volumen y obviamente el sitio de punción. En caso que a pesar que de realizar la ecografía veo de que la cantidad del líquido es mínima o laminar, obviamente no estaría indicada realizar la toracocentesis, ¿no? En el caso de neumotoras parciales, como ya hemos visto en clase, ¿no? En los cuales sobre todo no hay repercusión respiratoria o hemodinámica, el tratamiento puede ser conservador antes de optar por un drenaje torácico. Bueno. Y obviamente en pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? El hecho de realizar toracocentesis podría provocar la presencia de neumotoras, otro tipo de lesiones. Es por eso de que siempre que realicemos algún tipo de procedimiento en pacientes ventilados, debemos tener en cuenta o hablar con el médico tratante para disminuir en la cantidad, en la medida de lo posible, los parámetros, realizar el procedimiento y luego nuevamente volver a los parámetros preestablecidos en el paciente, ¿no? Entonces, en general, este tipo de contraindicaciones son contraindicaciones relativas. Y obviamente, otra contraindicación es que el paciente no dé su consentimiento informado. Yo no puedo realizar ningún tipo de procedimientos si el paciente no da su consentimiento o el paciente no colabora con el procedimiento. ¿Bien? Para realizar lo que es la toracocentesis tengo que tener ciertos materiales, ¿no? Disponer de lo que es una jeringa de 20 o un catéter, bien, dependiendo de la cantidad de lo que vaya a realizar, si es una toracodiagnóstica o evacuatoria. Luego de eso, lo que es anestésico local, utilizamos lidocaína al 2% sin epinefrina. eh, Frascos para lo que es el llevar las muestras, ¿no? Muchas veces requerimos una llave triple vía con una conexión con un equipo de venoclisis para proceder al drenaje del derrame en caso que este sea cuantioso. Bueno, igual esto es en el caso de que queramos realizar drenajes o en el caso de neumotoras, tenemos que tener un frasco al cual vaya este líquido o aire en que se encuentra en la cavidad pleural. Bien. Entonces, para hablar acerca de la técnica, vamos a hablar acerca de esto. A ver, un ratito. Listo. Tenemos a un paciente que tiene que estar para realizar la toracocentesis. En el caso de que tengamos un paciente con derrame, el paciente debe estar en sedación, como se ve en la figura, bien, apoyado en una superficie de preferencia que nos ayude a abrir los espacios intercostales y poder realizar con mayor facilidad el procedimiento. Bien. Una vez de que tengamos al paciente posicionado, nuestro punto de referencia va a ser el borde inferior de la escápula, del emitoras comprometido, por el derrame o neumotoras, cualquiera de ellos. Y a este nivel, a nivel del borde inferior de la escápula, estaré aproximadamente en el sexto, séptimo espacio intercostal. Bien, es ahí donde yo voy a realizar la punción. No se recomienda realizar la punción por debajo del octavo espacio intercostal. ¿Por qué? Porque por debajo del octavo espacio intercostal, sea en el lado derecho o izquierdo, puedo lesionar o bien órganos como viene a ser el hígado o el vaso. Bien, por eso, cualquier tipo de procedimientos en tóraco, se de preferencia realizarlos por encima del octavo espacio intercostal, nunca por debajo. Bueno, una vez que mi paciente esté posicionado, se le explica lo que se le va a realizar. Bien, y obviamente hemos hablado acerca del posicionamiento. Procedemos a la colocación de anestésico local, en este caso lidocaína al 2% sin epinefrina, y vamos por el borde superior del arco costal. Bien, para evitar dañar o lesionar lo que es el paquete básculo nervioso. Bien, obviamente recordemos un poco de anatomía, el paquete básculo nervioso va por el borde inferior de los arcos costales. Es por eso que yo voy al borde superior, para evitar cualquier tipo de lesión. Bueno. Entonces mi paciente está sentado de esta forma, bien, ya ubiqué mi lugar de punción, que es por debajo del borde inferior de la escápula,
a nivel del sexto, séptimo espacio intercostal. Antes de realizar la punción, debo realizar la asepsia y la antisepsia. Bien, lo realizamos con benzina, alcohol yodado. En este caso estamos limpiando la zona de punción. Bueno, echamos solución yodada, ¿no? Siempre tenemos que ampliar lo que es la zona de punción porque no sabemos si en un primer intento podremos lograr la obtención del líquido, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer múltiples intentos y es por eso que siempre es bueno ampliar la zona de limpieza o asepsia y antisepsia para poder garantizar una adecuada realización del procedimiento. Luego, luego del alcohol yodado, colocamos lo que es solución yodada en la zona de punción, dejamos actuar un par de minutos, procedemos nuevamente a la limpieza con alcohol yodado. Aquí ya estamos colocando lo que es el anestésico local, lidocaína al 2% sin epinefrina. Primero realizamos la formación de un abón, ¿bien? Y luego comenzamos a penetrar hasta llegar al espacio pleural, instilando de forma progresiva. Bueno, y siempre nuevamente recuerden que es a nivel del borde superior del arco costal. Bien, eso también es una manera de poder realizar la toracocentesis por encima del borde del arco costal. Introducimos lo que es el anestésico local hasta llegar a la cavidad pleural. Bueno, una vez que llegamos a la cavidad pleural, obviamente vamos a obtener líquido. En este caso es un líquido amarillo citrino que tenemos en este paciente. Bien. Procedemos a la extracción para poder tener una cantidad adecuada de muestra. Obtenemos entre 20 a 30 cc de líquido pleural, siempre que sea posible. Bueno, aquí como pueden ver en la figura, se obtiene el líquido amarillo citrino en un paciente con sospecha de derrame por tuberculosis. Una vez que realizamos o quitamos, procedemos a obtener las muestras de líquido pleural, procedemos a retirar en conjunto lo que es la aguja y la jeringa y procedemos a colocar un apósito. Esto en el caso de solamente realizar toracocentesis diagnóstica, pero en el caso de realizar biopsias pleurales, cambia esto. Bien, una vez que hemos obtenido el líquido pleural, vamos a biopsiar a este paciente. Realizamos un pequeño corte en la zona donde hemos instilado el anestésico local. Bien, procedemos con una pinza de disección, a diseccionar la parte muscular para poder introducir nuestra aguja de Abrams, que es la con la cual realizamos la biopsia de pleura. Bien, una vez que diseccionamos y logramos introducir lo que es la pinza, procedemos a la colocación de la aguja de Abrams. Esta aguja es la aguja de Abrams por las cuales realizamos biopsias pleurales. Bueno, introducimos la aguja con el bisel hacia arriba, perdón, con el bisel hacia abajo y procedemos a introducirla en la cavidad torácica. Bien, hacemos un poco de presión, introducimos la aguja y realizamos una maniobra en la cual ponemos la aguja de forma vertical y procedemos a morder la parte pleural, de la pleura parietal. Aquí ya obteniendo lo que es tejido pleural luego de la biopsia. Bien. Dependiendo de la patología que sospechemos, podemos llegar a biopsiar 3, 4, 5 o 6 veces, ¿no? Obviamente en pacientes con sospecha de derrames malignos o presencia de probable malignidad a nivel de la pleura, tenemos que garantizar el diagnóstico y es por eso que las mordidas que realizamos a ese nivel pueden ser mucho mayores, ¿no? En promedio de 3 a 4 y si sospechamos de malignidad de 5 a 6 mordidas podemos realizar en un paciente, siempre y cuando tengamos líquido suficiente y siempre y cuando el paciente colabore, obviamente. Bueno, aquí está lo que es la muestra de la biopsia pleural. Son pequeñas muestras, ¿bien? Y se van a analizar. Luego de culminar el tratamiento, colocamos un apósito que se retira en las 24 o 48 horas, entre las 24 y 48 horas siguientes del procedimiento. ¿Listo? Nuevamente, lo que es la biopsia. Dentro de las complicaciones que puedo presentar luego de la toracocentesis es la presencia, obviamente, de sangrado en la zona de punción. Si es que yo de forma inadvertida he ido o he punzado por debajo de lo que es el arco costal, puedo lesionar, obviamente, lo que son vasos, sean arterias o venas, y obviamente producir sangrado importante, inclusive hemotórax. Es por eso es muy importante saber cómo reconocer y saber dónde punzar al momento de realizar el procedimiento.
Obviamente, si no tengo la adecuada cautela, puedo producir neumotoras, ingreso de aire al momento de realizar la punción en un derrame pleural, ¿no? Ya hemos dicho de que punciones por debajo del octavo espacio intercostal puede producir la punción inadvertida tanto a nivel hepático como esplénico. Bien, es muy frecuente en pacientes jóvenes y sobre todo en varones que presenten cuadros de reacciones vasovagales. Generalmente son pacientes que se hipotensan, son pacientes que se marean, tienen náuseas durante el procedimiento. Entonces, que siempre hay que tener precaución con pacientes jóvenes y varones al momento de realizar la toracocentesis. Y en el caso de que yo esté realizando una toracocentesis evacuadora porque tengo un derrame importante o masivo, bien, debo considerar que el drenaje no debe ser por encima de los 1.000, 1.500 mililitros de líquido en un día, en 24 horas. ¿Por qué? Porque tengo el riesgo de producir en el paciente algo llamado edema de pulmonar ex vacuo o post vacuo. Bien, es por eso de que la cantidad máxima de líquido que yo puedo drenar es de 1.500 en 24 horas. ¿Listo? Así que hay que tener cuidado y siempre drenarlo de forma pausada, ¿no? No de forma rápida, porque también la rapidez con lo que yo produzco el drenaje de un líquido pleural, en este caso masivo o de gran volumen, puedo llevar al paciente a presentar un edema pulmonar ex vacuo. Bien, no es algo que se vea frecuentemente en la literatura, pero es algo que se describe. ¿Listo? En el caso de lo que es broncoscopía, vamos a ver que la broncoscopía es un procedimiento por el cual vamos a introducir un tubo de una fibra óptica delgada, ¿no? Y que va a llegar a nivel de lo que es, que nos va a permitir el estudio tanto de la vía aérea superior como de la vía, como de la tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios y subsegmentarios, dependiendo del alcance de mi broncoscopio. Bien. Dentro de lo que es el broncoscopio, que es una fibra óptica, tiene una fuente de luz que nos permite visualizar adecuadamente lo que es la trama respiratoria, ¿no? Dentro de lo que es la broncoscopía, tenemos broncoscopios tanto flexibles como rígidos, ¿bien? Y cada uno tiene sus indicaciones al momento de ser realizados, ¿bien? Generalmente es un procedimiento que tiene muy pocas complicaciones, ¿bien? Es un procedimiento bastante tolerado por el paciente, ¿bien? Se puede realizar en sala de operaciones como en una sala de broncoscopía común y corriente, ¿no? Generalmente a los pacientes no solemos dormirlos, por así decirlo, o sedarlos durante el procedimiento, ya que necesitamos que el paciente esté despierto para realizar ciertas maniobras durante la broncoscopía, ¿no? Pero en algunas ocasiones, para que nos permita trabajar mejor el paciente o poder realizar mejores procedimientos durante la broncoscopía, es necesario colocarle benzodiazepinas para poder relajarlo un poco y poder trabajar mucho mejor. ¿Listo? Como pueden ver ahí, la tasa de complicaciones es bastante baja, ¿bien? Y obviamente la mortalidad se considera que puede estar rodeando entre 1.1 al 0.02%. Bueno, obviamente paciente con mayor patología, paciente de mayor edad, paciente con mayor comorbilidad, tiene mayor riesgo de presentar complicaciones, ¿no? Por eso es muy importante saber qué procedimiento realizar, en qué paciente realizarlo y cuándo realizarlo. ¿Listo? Dentro de lo que vienen a ser indicaciones de broncoscopía, hay múltiples, ¿no? Obviamente, las principales son aquellas indicaciones en las que yo sospecho malignidad, sean tumores que dependan del parénquima pulmonar o tumores endobronquiales, ¿no? Siempre que sea tributario de biopsia y pueda realizarla por manera broncoscópica, debe realizarse. Si tengo, obviamente, aspiración por cuerpo extraño, las presencias de fístulas broncopleurales se pueden valorar por vía broncoscópica. Obviamente, si estoy frente a un paciente con atelectasia por tapón mucoso o de sangre, debo realizar una broncoscopía de características terapéuticas para poder tratar de eliminar la presencia de ese tapón. Bueno, obviamente en el estudio de masas pulmonares, nuevamente, a veces cuando no nos queda claro que pacientes con neumonías o infiltrados difusos o focales no van bien con el tratamiento y sospeche algún tipo de patología asociada, sea neoplasia o una causa infecciosa que no haya identificado, debo realizar un estudio broncoscópico, ¿no? En el caso de atelectasias pulmonares, ¿no? En el caso de neumotoras persistente para descartar la presencia de fístulas broncopleurales, ¿no? Obviamente, si un paciente presenta hemoptisis,
se debe realizar broncoscopía para poder localizar punto de sangrado y también muchas veces hacerlas con finalidad terapéutica, ¿no? Instilar ciertas sustancias para controlar el sangrado en el paciente, dependiendo de cuál sea la causa de sangrado en el paciente o de hemoptisis. Bien. En pacientes con tos inexplicable, persistente, no se ha hecho cualquier tipo de estudio y el paciente no mejora a pesar de todo el estudio que se ha realizado, el tratamiento pautado, etcétera. Entonces, y sobre todo también hacemos mucho ese tipo de estudio en pacientes en UCI, ¿no? En pacientes que están en ventilación mecánica, que muchos de ellos desarrollan lo que es una neumonía asociada al ventilador y se requiere obtener muestras fiables para mandar a cultivo, ¿no? Muchas veces pacientes que no responden al tratamiento antibiótico, en los cuales se sospecha infección por hongos, micosis, se debe realizar una broncoscopía para obtención de muestras de lavado bronquio alveolar. Bueno, más indicaciones de lo que es la broncoscopía. Dentro de las contraindicaciones, al igual que la toracocentesis, la mayoría de ellos son contraindicaciones relativas. En este caso, pacientes que han presentado infarto agudo de miocardio o arritmias graves en las últimas 4 semanas previos al procedimiento, pacientes con angina inestable, pacientes con coagulopatías o alteraciones en el perfil de coagulación que no están del todo manejadas o controladas, ¿no? Paciente con hipoxemia refractaria, ¿no? También son contraindicaciones que tenemos que valorar antes de realizar una broncoscopía, ya que al momento de realizar la broncoscopía, nosotros generalmente hacemos, aparte de explorar, lo que es el lavado bronquialveolar. Y de por sí, al momento de realizar el lavado bronquialveolar, yo voy a producir en mi paciente caída en la saturación de oxígeno. Entonces, si un paciente ya de por sí ingresa con insuficiencia respiratoria y obviamente esta no logra corregirse adecuadamente, puedo empeorar su situación ventilatoria, ¿no? Así que en pacientes con hipoxemia refractaria también es una contraindicación relativa para lo que es la realización de broncoscopía. Bueno, obviamente si el paciente no da su consentimiento y sobre todo son pacientes que no colaboran, otras son contraindicaciones para lo que es llevar a cabo una broncoscopía. Bueno. Entonces, dentro de lo que es el equipamiento del broncoscopio, ya hemos hablado que el broncoscopio, sobre todo el flexible, tiene una longitud aproximadamente de 50 a 60 centímetros, ¿no? Que tiene haces de fibra óptica, con una fuente de luz que me permite la adecuada visualización de lo que es el árbol traqueal y bronquial. Dentro de lo que es esta fibra óptica hay un canal de trabajo que mide aproximadamente unos 2,5 centímetros, en el cual yo voy a introducir una serie de elementos para poder realizar biopsias y cepillados a nivel transbronquial o endobronquial. Bueno, generalmente en los adultos utilizamos broncoscopios de diámetros externo de 5,2 a 6 milímetros. Bien, obviamente antes de realizar una broncoscopía tengo que conocer cuáles son las indicaciones del procedimiento, disponer de la historia clínica del paciente. Es necesario contar con imágenes, ya sea por placa de tórax y de forma preferente con una tomografía, porque de esta manera yo puedo llegar a visualizar o determinar dónde va a ser mi campo de trabajo. Bueno, obviamente, antes de realizar una broncoscopía, hay ciertos requisitos que tiene que cumplir el paciente. Si el paciente, obviamente, debe estar en NPO al menos 6 horas, ¿no? Antes del procedimiento. Luego, si el paciente está recibiendo algún tipo de tratamiento anticoagulante, debe suspenderse previos al procedimiento. Si el paciente está recibiendo heparinas de bajo peso molecular tipo enoxaparina, esta debe suspenderse al menos 12 horas antes de la fibrobroncoscopía. Y sobre todo si yo voy a plantear o planteo una biopsia en mi paciente, vía broncoscópica. Si en el caso el paciente está recibiendo warfarina, esta debe ser reemplazada por heparina de bajo peso molecular al menos 48 horas antes. Bien, si está recibiendo los nuevos anticoagulantes orales tipo apixaban, rivaroxaban, estos deben suspenderse 24 horas antes. Y si el paciente está recibiendo antiagregantes como clopidogrel, deben suspenderse 7 días antes del procedimiento. Bueno, nuevamente mi paciente debe estar en NPO, bien, al menos 6 horas antes del procedimiento, ¿no? Firma el consentimiento informado y siempre
explicarle al paciente antes del procedimiento lo que se le va a realizar, para evitar malos entendidos y para que el paciente entre más tranquilo al, a la broncoscopía. Bueno, y colabore. Entonces, dentro de lo que viene a ser la broncoscopía, vamos a ver que es un tubo, una fibra óptica flexible en la cual tiene una fuente de luz. Podemos ingresar por la parte de la región nasal o por la boca, por la orofaringe, ¿bien? Y nos permite valorar todo lo que es el tracto, la vía respiratoria superior, y luego introducimos o vamos hacia la tráquea. Bueno, como pueden ver, nos permite llegar a regiones, a lo que son segmentos y subsegmentos, ¿no? Sin problemas, porque el diámetro del broncoscopio se adapta a lo que es la vía respiratoria, ¿no? A las distintas ramificaciones. Tiene una fuente de luz que nos permite la visualización de las distintas estructuras una vez llegada ahí. Bueno. El paciente nuevamente es un paciente que está despierto, es un paciente al cual se le coloca oxígeno. A todos los pacientes que realizamos broncoscopía les colocamos oxígeno, ¿bien? Y obviamente en algunos pacientes va a ser necesario utilizar benzodiazepinas para poder relajarlos y facilitar el estudio del paciente. Aquí tenemos fotos de lo que se visualiza al momento del ingreso con el broncoscopio. A este nivel, en lo que es la foto de la parte superior izquierda, tenemos lo que son las cuerdas vocales, donde se puede visualizar la tráquea. Tenemos las cuerdas vocales, ¿no? Nuevamente aquí tenemos lo que es las cuerdas vocales y se logra ver la pared anterior de la tráquea, ¿no? Vemos cómo están las cuerdas vocales, la parte, ya hemos pasado la epiclotis en este punto. Bien, aquí ya hemos introducido el broncoscopio, estamos en la parte de lo que es la tráquea. Bien, tenemos los anillos traqueales, esta es la pared anterior y esta es la pared posterior. Bien, conforme vamos progresando con el broncoscopio, llegamos a la bifurcación o división de lo que es el árbol bronquial, ¿no? Aquí estamos a nivel de carina, tenemos lo que es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. ¿Listo? Cuando realizamos una broncoscopía, generalmente lo hacemos con el paciente en decúbito dorsal, ¿bien? Pero a veces el paciente no tolera estar en decúbito dorsal completamente echado y podemos acceder por la región anterior con el paciente sentado, y por la parte de adelante podemos acceder con el broncoscopio, ¿no? No es lo habitual, ¿bien? Pero es una forma de acceder al estudio broncoscópico si es que el paciente no tolera estar en decúbito dorsal o completamente echado. ¿Listo? Y bueno, esa es la parte de procedimientos. Dentro de lo que vienen a ser complicaciones que puedo presentar post procedimiento, post broncoscopía, tengo obviamente la presencia de laringoespasmo o edema laringio por la misma manipulación durante el procedimiento. Puedo producir broncoespasmo en mi paciente, sobre todo en pacientes que tienen ya antecedentes de alguna enfermedad obstructiva tipo asma o EPOC que están mal controlados. El realizar la broncoscopía puede empeorar o exacerbar el broncoespasmo, ¿no? Ya hemos dicho de que al momento de realizar lo que es el lavado broncoalveolar, voy a generar lo que es caídas en la saturación, ¿no? Y es por eso de que si yo no, eh, si yo no evalúo adecuadamente a mi paciente previamente, ¿no? O hago algún tipo de abuso en lo que es el lavado broncoalveolar, puedo producir hipoxemia e insuficiencia respiratoria en mi paciente, ¿no? Sea por la presencia de neumotórax, etcétera. Obviamente es frecuente que los pacientes, sobre todo post biopsia, puedan presentar sangrados localizados o hemoptisis, ¿no? Generalmente son sangrados no muy importantes, ¿no? Pero en ocasiones, dependiendo de lo que yo haya mordido, ¿no? O el componente que haya yo biopsiado, puedo presentar sangrados bastante importantes en el paciente, ¿no? Obviamente, al momento de biopsiar, puedo perforar al nivel bronquial. La presencia de neumotoras o neumomediastino también es una de las complicaciones que puedo ver, ¿no? La presencia de empiema, pioneumotoras, embolismo aéreo, etcétera. Es también frecuente que durante el procedimiento, al menos 2 días después, el paciente pueda presentar episodios de febrícula post procedimiento. No es frecuente, pero se puede presentar. Por eso siempre es importante explicar al paciente que puede presentar pequeños episodios de febrícula y que sucede con antipiréticos, ¿no? Pero que si llega a presentar fiebre importante, debería acudir a emergencia para evaluación. Bueno,
Obviamente, si dependiendo de la patología a la cual yo entre con el broncoscopio, por ejemplo, en pacientes con abscesos pulmonares importantes, ¿no? Si yo quiero realizar una broncoscopía con finalidades de drenaje, ¿no? Si yo inadvertidamente puedo pasar parte del contenido del absceso a otras regiones del pulmón, ¿no? Y obviamente producir bacteriemia, neumonías en otra localización que el paciente no tenía. Por eso es muy importante ser muy cuidadosos al momento de realizar el procedimiento y siempre saber por qué motivo realizo mi procedimiento. Bien, también es frecuente presentar, hemos tenido pacientes que al momento de realizar la broncoscopía comienzan a presentar hipertensión arterial o arritmias, ¿no? Por eso es importante que en pacientes, sobre todo mayores de 60 años, ya cuenten con un riesgo cardiológico previos al procedimiento. Bien, inclusive hay pacientes que nos han presentado convulsiones durante el procedimiento. Obviamente, son pacientes que tienen antecedentes de epilepsia, bien, o convulsiones de etiología a determinar, que durante el procedimiento se ha realizado y el paciente comienza a convulsionar. Es por eso que todo paciente que tenga epilepsia estructural, sea primaria, secundaria o algún tipo de síndrome convulsivo, sea evaluado previamente por neurología para evitar estas complicaciones, ya que al momento de realizar la broncoscopía, nosotros instilamos de forma periódica lidocaína para evitar que el paciente tosa. Entonces, a veces la lidocaína puede bajar el umbral de epilepsia en estos pacientes y obviamente provocar o desencadenar convulsiones o crisis comisarias en el paciente, ¿no? Así que es muy importante tener una adecuada valoración previa al procedimiento y obviamente un seguimiento post procedimiento. Cuando realizamos biopsias transbronquiales, ¿no? Siempre pedimos una radiografía de control para descartar la presencia de neumotórax. ¿Listo? Y creo que eso es todo por el día, lo que es la parte de procedimientos. Aparte, dentro de lo que es procedimientos de neumología, también debemos recordar que dentro de lo que es broncoscopía, actualmente está en boga lo que llamamos la broncoscopía, la broncoscopía con la parte de ecografía con ultrasonido, en la cual tenemos el broncoscopio y tenemos un ecógrafo unido a lo que es la fibra óptica del broncoscopio. Esta forma de broncoscopía llamada EBUS, en la cual nos permite visualizar sobre todo lo que viene a ser si ya hay sospecha de malignidad y tengo componentes ganglionares, nos permite visualizar adecuadamente lo que viene a ser la presencia de ganglios o adenopatías, ¿no? A nivel de lo que es el tracto de la vía aérea central. Y se ha visto que mediante este procedimiento, aparte de identificar lo que son la presencia de adenopatías o ganglios linfáticos, podemos proceder a la biopsia o estudios de estos ganglios linfáticos y de esta manera poder determinar si hay compromiso y obviamente el estradiaje en caso de neoplasias malignas, sean eh, primarias pulmonares o no. Bien, así que son estudios que actualmente nos ayudan a una mejor valoración del paciente y sobre todo en pacientes con neoplasias malignas. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o pregunta con respecto a la parte de procedimientos? ¿Doctores? Todo claro, doctora. Todo Muy claro, bien. doctora. Si no hay dudas o preguntas, creo que damos por concluido cómo se llama la clase del día de hoy, ¿no? Y ya nos veremos en otra oportunidad. ¿Listo? ¿No? Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Vamos a comenzar con el curso del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que son procedimientos en neumología. Son diversos. eh, la mayoría de ellos, obviamente, tienen finalidad tanto diagnóstica como terapéutica. Bien.